Sí, ¿sabes qué? Agarra el. Mándale a hacer el link. No me deja ponerlo de acá el chat, pero está en ciertos sectores, ¿no? Digo, sectores más cuerpo le ponen a esto. Sí, pero no puedo. No, pará, pues. Te digo, a mí me pusieron muy abajo, yo creo que sin hacer nada o busco la forma. Sí. ¿Sale, no? No me sale. ¿Ves que no sé cómo? Mira. Yo tengo que bajar la aplicación. No sé cómo hacer para mandar. ¿Ves? Porque no me sale. Ya capaz de minimizarlo. Y eso, digamos, también hay que ser Ya largamos bien, ¿eh? inteligente porque andar obligado del lado o del otro. ¿Entendés? Y ya. Agregar, añadir, y no sé qué. Salgo. ¿Ah? Pero es lo mismo, va a volver a pasar lo mismo, digamos. No sé. Live one. Todavía no descarga. Salgo. A Omar. O mándale el avión y mándale. Mándale a Omar. Sí, el link, pues ya me llegaste. A la María la avión. No, no llegué. Por eso digo que es buena ya está. Hola, Chatovich, ¿cómo va? cielo.
¿Cómo está el mercado? Sí, bueno, el mercado. Para un cacho, estoy por comenzar una charla que habla apenas el teléfono. Dale, mirame. Mandale el link. ¿Querés que te presente? Buenas noches, compañeros y compañeras. Agradezco a todos los que están presentes para esta charla de debate que estamos haciendo los compañeros de Política Obrera. También a los compañeros que se están sumando y nos están siguiendo vía red social, por Facebook Live. Así que también si tienen algún conocido o conocida que quiera seguir la charla y no puede estar aquí, también pueden acceder a través del Facebook de Política Obrera Salta. Y bueno, les quería comentar una cuestión inicial. Esta charla salió sobre la base de una doble vía. En primer lugar, con un grupo de compañeros en un debate político que tuvimos a posteriori de la situación electoral, o mejor dicho, de las elecciones PASO del 14 de agosto pasado, nos dimos cuenta en el desarrollo del debate que muchos defectos de caracterización que estábamos sopesando tenían que ver fundamentalmente también con una falta de encuadre internacional de la crisis argentina y de todo el proceso político y social argentino. Entonces dijimos que bueno, deberíamos impulsar una charla en donde expongamos ese cuadro internacional y las consecuencias que en principio no se ven sobre la crisis argentina. Por eso, desde allí, después en una discusión con los compañeros y las compañeras del Comité de Política Obrera, dijimos, hagamos una charla, fuimos a un plenario y salió esta charla. Que a la vez tomó, bueno, esta preocupación de un grupo de compañeros que veníamos debatiendo y que justamente por eso le pusimos el título de esta charla, que Bullrich, Massa y Milei son los candidatos de la guerra imperialista. Ahora, también, antes de los pasos podríamos haber dicho la reta, pero como ahora ya estamos de cara a las generales, diríamos estos tres candidatos. ¿Qué quiere decir que estos tres candidatos son candidatos de la guerra? En primer lugar, a nivel internacional, tenemos esta guerra en Ucrania, que de un lado tiene a la OTAN, es decir, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que hoy en día ya no es solamente los países que inicialmente firmaron, sino una treintena de países, con el imperialismo yanqui a la cabeza, con el imperialismo europeo, particularmente el imperialismo alemán e inglés, que combaten en el terreno de Ucrania en nombre de una soberanía de Ucrania sobre sus propios territorios ante la invasión de Putin, cuando a través de este, entre comillas, apoyo a la soberanía de Ucrania en tanto fue invadida por Rusia, se ha generado una tutela mucho mayor de la que ya había en el pasado y que está en la base de esta guerra. En el 2014 hubo un golpe de Estado en Ucrania que impuso un gobierno proimperialista que fue el que comenzó a desenvolver las tratativas para que Ucrania entre a la OTAN. Y Putin dice que esta sería una guerra en lo que intenta es frenar la avanzada de la OTAN sobre el territorio ruso. Entonces, como ustedes verán, acá la soberanía de Ucrania ha sido rifada hace tiempo. Y ha sido rifada por aquellos que hoy en día la defienden contra la invasión rusa. De todos modos, Rusia tampoco
expresa un campo progresivo desde el punto de vista de una confrontación con la OTAN, porque el propio Putin hace ya varios años también pidió el ingreso a la OTAN de Rusia, nada más que fue rechazado. Es decir, que lo que está en juego es una crisis no solamente por los territorios rusos, ucranianos, que Rusia reivindica como territorios prorrusos o históricamente rusos, sino también del otro lado una avanzada sobre la propia Rusia para establecer una colonización económica ya no de Ucrania sino de Rusia. Y en esa colonización lo que está en juego también es una reorganización del mercado mundial. Ahora ustedes habrán visto que la guerra de Ucrania, llevada adelante por la OTAN y por Rusia, se vincula a un escenario bélico que está planteando la OTAN de características mucho más generales, que también pone el foco en China. Y ustedes vieron que hubo toda una serie de amenazas de la OTAN hacia China, sobre todo en relación a su intervención en la guerra de Ucrania, pero anteriormente el Departamento de Estado norteamericano la ha declarado como un enemigo estratégico. Y este ha sido uno de los planteos de Donald Trump. Y todos los días se discute hasta qué punto no se termina generalizando la guerra de Ucrania hacia territorios del Báltico, hacia África misma, en donde hubo una seguidilla de golpes de estados en el último periodo, de una fracción militar que según los analistas estaría vinculado a este grupo Wagner, que es un grupo paramilitar que hoy en día oficia como agente militar de Rusia, no solamente en la guerra de Ucrania, sino fundamentalmente en África. Y en este sentido se amplía el panorama de guerra, es decir, que tendríamos una guerra de alcance mundial. Y uno, desde este punto de vista, tiene que considerar la perspectiva del conjunto del proceso político y económico argentino bajo lo que son las consecuencias de la guerra. Y llamativamente, una coincidencia que tenemos entre todos los candidatos es que todos son partidarios de los beneficios, entre comillas, que ha dado la guerra de Ucrania. Porque cuando se lanzó la guerra de Ucrania, se aceleró un proceso de especulación sobre las materias primas, es decir, sobre lo que serían los minerales, sobre lo que sería la soja, el trigo, el maíz, y como Argentina es productora sobre todo de soja, de maíz, de trigo, etc., y a la vez ya se habla del famoso boom del litio y de todo un desarrollo de la industria minera en Argentina en el próximo periodo, tanto Milei como Bullrich como Massa coinciden, y ustedes lo habrán escuchado, que acá Argentina se va para arriba. Justamente porque la guerra de Ucrania ha causado un dislocamiento del mercado internacional, por un lado porque Ucrania es productora de granos, y desde este punto de vista la crisis que se ha armado para Ucrania para poder sacar sus cereales de su país ha generado un alza del precio de los cereales. Entonces acá el gran capital sojero, el gran capital agroexportador de Argentina dice: ¡viva la guerra de Ucrania! Porque ellos se ven beneficiados por los altos precios internacionales. Por otro lado, se ha establecido una demanda de gas que antes era provisto por Rusia. Y desde este punto de vista, como Argentina tiene vaca muerta, Milei, Bullrich, Massa, etcétera, dicen: ¡viva la guerra también! Junto con todo un conglomerado de empresas, tanto internacionales como locales, que intervienen en la explotación de vaca muerta. Ahora ustedes vieron que con el gasoducto Néstor Kirchner se plantea la posibilidad fundamental de exportar gran parte de la producción, porque así figuren los contratos con las empresas que se han hecho cargo de la explotación del shale gas en vaca muerta, sobre todo Chevron y después toda una serie de otros grupos económicos internacionales. Y ellos tienen la posibilidad de exportar sin ningún tipo de límite por parte del Estado una gran parte, si no me equivoco, un 20% de su producción. Entonces, como ustedes verán,
no importa si Argentina necesita o no necesita, ellos ya pueden exportar. Y se armó ahí una base de negocios que es la que, junto con el litio, junto con el desarrollo agroexportador clásico de cereales argentino, sería la gran fuente de divisas que, por ejemplo, según Massa, sacaría al país de la crisis. No sé si ustedes escucharon en uno de los discursos que dio Massa, dijo: nosotros acá ya salimos de la sequía, vamos a poder exportar, y si bien recuperando lo que habíamos perdido de la exportación de soja y granos al exterior, vamos a quedar empate, tenemos lo de vaca muerta y por lo tanto vamos a tener un superávit y vamos a pagar la deuda y el FMI se va a ir. Ese fue el planteo. Pero de ningún modo ha cuestionado, por lo tanto seriamente, la base económica mundial que produce la disparada de estos precios, ¿no es cierto?, que está fundamentalmente desarrollada sobre la base de esta guerra imperialista y de una carnicería humana. Y que además amenaza, ¿no es cierto?, con extenderse. Este es un aspecto que me interesaba destacar en el debate. Pero hay otro más importante. Hay otro más importante porque ya uno podría criticar mucho diciendo, bueno, miren, la perspectiva de desarrollo económico del país hoy en día está atado, según todos los candidatos, aunque uno se declare más de derecha, otro más de izquierda, otro mejor, otro peor, etc., a un escenario mundial de características catastróficas. Constantemente hay una amenaza, ¿no es cierto?, de características nucleares en torno a la guerra de Ucrania. Imagínense si esto se extiende. Involucra a China y otros países. Ahora, el otro problema es la bancarrota financiera internacional, que está en la base de la guerra. Y sobre todo la bancarrota financiera que tendencialmente encierra la crisis económica norteamericana y también del conjunto de la Unión Europea. Es decir, que hoy en día tenemos un capitalismo que en el último periodo, en vez de desarrollarse económicamente, por el contrario está en crisis. Se ha apalancado el proceso económico mundial que formalmente está en crecimiento, pero sobre la base de un enorme endeudamiento del conjunto de los estados mundiales. Pero los estados más endeudados son fundamentalmente Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón, es decir, grandes potencias imperialistas que hoy en día tienen deudas que son muy grandes, y no solamente Argentina, por lo tanto, es un país deudor. Según un informe del FMI, la deuda del conjunto de los estados nacionales equivale al 100% del PBI mundial. Es decir, que si hoy en día hubiera una bancarrota del conjunto de los estados nacionales, el 100% del PBI mundial, es decir, de la riqueza que se produce en un año por el conjunto de la población del mundo, alcanzaría solo para pagar esa deuda y después ya no te queda ni para vivir ni para nada más. ¿Se entiende? Y eso, porque se deja afuera también la deuda de los grandes capitalistas, que lleva a 3 o 4 veces el PBI mundial, sumado ya al 100% del PBI, ¿no es cierto?, que insumiría un eventual pago, ¿no es cierto?, de la deuda pública de los estados del mundo. Es decir, tenemos un escenario de endeudamiento que es a la vez la expresión de una bancarrota financiera de alcance internacional. Ahora, uno dice, bueno, pero no han declarado el default. Bueno, todavía, pero ahí entramos en una polémica en el sentido de cuando alguien se encuentra efectivamente en bancarrota. Cuando, por ejemplo, un trabajador agarra y pierde el laburo y se pone a buscar laburo y dice, bueno, hasta que encuentre, pido plata acá, pido plata allá, etc. Total, en algún momento encuentro laburo y comienzo después a pagar la deuda. El problema es si no encontrás laburo o no. Cuando no encontrás laburo, resulta que o entraste en default, apenas te despidieron, que te obligó a endeudarte, sostuviste tu economía familiar durante un periodo de ese modo, pero la bancarrota estaba solamente determinada por la formalidad de cuando la declarabas, ¿entienden? Bueno, lo mismo pasa a nivel mundial. Tenemos una situación de bancarrota mundial, del capitalismo mundial, y esto es significativo porque la crisis argentina, por varias razones, pero
por ejemplo, en este aspecto particularmente, siempre se lo muestra como una crisis particular. Es decir, los argentinos siempre somos un bicho raro en el mundo. Y los argentinos somos así, tenemos grieta cuando no hay grieta, tenemos crisis de deuda cuando en otros países no habría esa crisis de deuda, cosa que es falso. Hay más de 52 países que en este momento están en una situación de default potencial inmediato, como Argentina. Los otros, Estados Unidos, etcétera, están en una situación de este tipo, pero todavía tienen recursos para tratar de no declararse en deuda. Pero ya tenemos 52. Entonces Argentina no es la expresión de una particularidad genética, cultural, ¿no es cierto?, ni del pueblo ni de los gobiernos que entre comillas supimos elegir, ¿se entiende?, que han llevado a la bancarrota de este país con toda la riqueza que todo el mundo siempre dice que hay. Por el contrario, digresión, ¿no es cierto?, pero miren cómo todo el conjunto de las riquezas de Argentina están vinculadas justamente a una explotación para generar la divisa para el pago de la deuda pública, no al revés. Pero esta bancarrota es la que lleva, por ejemplo, a la OTAN al capitalismo norteamericano fundamentalmente a pugnar por una guerra de alcance mundial, sobre todo contra Rusia y China, porque estos países, ustedes recordarán, hace 30, 40 años eran países donde no había gobiernos capitalistas. Había gobiernos que formalmente se declaraban gobiernos obreros, ¿no es cierto?, gobiernos socialistas, el socialismo realmente existente, como se le dice. Entonces, como ustedes verán, desde hace 30, 40 años, y sobre todo hace 30 años después de la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética, se ha armado un proceso de restauración capitalista, es decir, de reconstitución del capital en esos países, en donde el capital consideraba que el comunismo había muerto, no sé si ustedes recuerdan, que era el fin de las ideologías, que acá por fin se armaba una aldea global, se hablaba de la globalización, y el capital no necesitaba ir a ninguna guerra, sino con el poderío ya demostrado de la sociedad capitalista, del mercado, del progreso de la sociedad sobre la base del emprendedurismo, del hacer negocio, etc., se solucionaba la crisis que había en todo el mundo, ¿o no? Bueno, resulta que 30 años, 30 y pico años después, lo que tenemos es la decadencia de los países que impulsaron un gran proceso de especulación económica y financiera en todo ese periodo, de Estados Unidos y la Unión Europea a la cabeza, y ahora ellos se encuentran endeudadísimos para apalancarse, producto de que eso no le ha dado salida a su crisis, sino que por el contrario la ha agudizado. Y ahora, por lo tanto, lo que intentaron en un momento sobre la base de un poderío económico, es decir, colonizar económicamente con capitales, con divisas, con inversiones, Rusia, China, etc., ha llegado a un límite y dice, no, ahora tenemos que ir del todo por el todo, porque por el contrario se ha armado una oligarquía local que media de los negocios que queremos hacer allí. Son agentes nuestros, es indiscutible, pero nosotros queremos ir directamente a hacernos cargo de todos esos negocios con todos los beneficios que eso implica. ¿Se entiende? Es decir, que la guerra de la OTAN en Ucrania y sus características mundiales tienen como base, ¿no es cierto?, esta bancarrota capitalista mundial y particularmente del imperialismo norteamericano. Y este es un tema que nos interesa poner en debate en una charla, lógicamente, para que los compañeros y compañeras podamos ver que la crisis argentina se da en un marco histórico determinado, y desde el punto de vista de ese marco histórico determinado también tenemos que ver las perspectivas. Porque si uno escuchara sin este cuadro de los candidatos, Massa, Milei, Bullrich, o los principales candidatos de la burguesía, lo que escucha es que con tal o cual medida acá se acaba el problema. Como si no hubiera una guerra mundial. Como si no hubiera una bancarrota económica de alcance mundial.
como si no hubiera una tendencia al default de características generalizadas también a nivel mundial. Y desde este punto de vista, ¿no es cierto?, tenemos toda una serie de problemas que analizar que están fuera del debate de la elección. Por ejemplo, Bullrich agarra y dice que acá se solucionaría todo si se elimina el kirchnerismo, ¿o no? Lo dice en sus spots, en todos lados, hasta ahí no sé quién le quería hacer un juicio ahora porque como ella se sentía kirchnerista, era una mujer, y decían, bueno, quieren exterminar a los kirchneristas, al kirchnerismo, yo soy kirchnerista, entonces hizo una denuncia por amenaza, ¿no es cierto?, a la Junta Electoral Nacional, para que ustedes vean. Viene más y dice, bueno, tenemos que sacarnos al FMI de encima. Estamos creciendo, con la divisa que van a venir el próximo año, nos sacamos el FMI encima y ya estamos 45.000 millones de dólares, con una tasa de interés al 8%. Ahí estaba leyendo un artículo después del compañero Jorge Altamira, después seguramente muchos de ustedes lo van a poder leer, o ya lo leyeron. Es interesante porque plantea toda una, ¿cómo se dice?, un desenmascaramiento de un planteo del principal economista de masa, que se llama Rubinstein, que dice que hoy en día Argentina podría estar en un equilibrio fiscal sobre la base de los recortes que hubo y de los ahorros que está haciendo el gobierno y que va a haber en el próximo periodo. Esos ahorros incluyen, por ejemplo, una recaudación mayor por inflación mediante impuestos como el IVA. ¿Se entiende? Y que en este sentido era toda una arquitectura. Ahora, ¿cuál era el problema? Que ese equilibrio fiscal estaba determinado contablemente sin incluir los intereses del pago de la deuda pública. Es decir, no, si yo pago capital, está todo bien. Si hago los gastos cotidianos, está todo bien. Che, pero si pago los intereses, no, ahí ya hay desequilibrio fiscal. ¿Me explico? Pero el punto es que ellos dicen, no, acá nos sacamos el FMI y ya está. Milley dice que acá el problema sería dolarizar. Y si acá quebramos lo que se llama el bimonetarismo, la incapacidad de la economía nacional expresada a través de la tendencia a la desvalorización de su divisa, es decir, el peso argentino, cambiándolo, ¿no es cierto?, por una divisa extranjera, el dólar, acabamos con la inflación, resolvemos todos los problemas. Todos estos candidatos bajo estas recetas tienden a ocultar el escenario que estamos queriendo discutir en esta charla y que a la vez se expresa en Argentina de un modo particular, porque Argentina desde este punto de vista podemos decir que es el eslabón más frágil de la cadena. Hay una serie de análisis internacionales que plantean que Argentina probablemente tenga que ir ya a la declaración formal del default. O mejor dicho, inminentemente. Lo que dicen probablemente es que esa declaración serviría para reestructurar el proceso económico y social argentino. Es decir, que incluyen en la posibilidad de un desarrollo de la crisis argentina un default, pero lo ven como algo positivo, porque ese default serviría para reestructurar el conjunto de la economía y la sociedad argentina. Y esto, dicho por diferentes analistas internacionales, está oculto, como ustedes verán, en el discurso de Massa, en el discurso de Milley, en el discurso de Bullrich, y hasta podríamos decir de la izquierda, que es otro gran problema que tenemos, pero en principio quiero dedicarme a estos tres candidatos. Argentina, hoy en día, tiene una deuda que supera el 100% de su PBI. Solo si se la considera en relación a lo que es la deuda pública del Tesoro Nacional. Si uno suma la deuda del Banco Central, es decir, las famosas LELIQs, suma las deudas de las provincias, las deudas por importaciones, etcétera, ya nos vamos a un 120%. Y desde el punto de vista del proceso económico, no sé si ustedes habrán visto, ayer, si no me equivoco, salió una estadística interesante porque dice que por primera vez en 2 años, si no me equivoco, ha caído el consumo en Argentina. Y todas las perspectivas de los analistas es que
la economía siga cayendo. De hecho, en el último periodo la economía comenzó a desacelerarse. Hemos pasado de crecer un 3% después de la pandemia, ¿no es cierto?, a crecer ahora un 1,5% según las previsiones. Entonces, ¿cuál es el punto? Si uno tiene una deuda que es del 120% del PBI, sea Milei, sea Bullrich o sea Massa, y tiene una economía en declive, lo que quiere decir es que no va a tener recursos, ¿no es cierto?, para poder pagar esa deuda. Es decir, que ellos están ocultando que necesariamente el país va a un default. Lógicamente porque consideran que el default es esta posibilidad que plantean los analistas internacionales. Ahora, ¿qué sería esa reestructuración? Bueno, uno dice una renegociación de la deuda pública. Bueno, no es la primera vez que Argentina entra en default. De hecho, Milei, Bullrich y Massa, independientemente de quién gane, se aprestan a ser parte de los desfalteadores seriales, ¿no es cierto?, que ha sido el peronismo y el radicalismo en la historia del país. Pero Argentina ya desfalteó varias veces, la última vez, ¿no es cierto?, con Macri, bajo el planteo del reperfilamiento. Es decir, ahí había un default parcial. Antes, con De la Rúa, ¿no es cierto?, y después con Rodríguez Sá, que fue el que formalizó ese default. Y en cada uno de esos escenarios de default, lo que se planteó fue, en primer lugar, el reconocimiento de una deuda pública que ya era impagable, que porque no la podía pagar, dijiste, no la pago, es decir, entro en default, la voy a renegociar, pero ¿qué implicó la renegociación? Fundamentalmente, alguna que otra quita que beneficiaba a algún sector de la especulación, pero nuevamente una capitalización de los intereses acumulados y nuevos intereses sobre un capital que se acrecienta. ¿Me explico? Es como cuando uno va a la tarjeta, le dice, che, yo no puedo pagar el conjunto, bueno, paga el mínimo, y con otro que hace lo refinanciás. Bueno, pero eso pasa a ser un capital. Y de ahí, vos sabés bien porque vos trabajás de eso, y ahí se acrecienta la deuda, ¿se entiende? Entonces, como ustedes verán, esta es una reestructuración que va a armar un nuevo ciclo especulativo para aquellos que hoy en día son los acreedores del país, se llevan toda la plata. En el último periodo se llevaron más de 25.000 millones de dólares de superávit comercial del país. Es decir, un país con semejante superávit comercial debería tener otra situación. No, estamos así porque eso se fugó sistemáticamente y se liquidó en función del pago de la deuda. Ahora, esta reestructuración, por lo tanto, implica la defensa del interés de aquellos que son los acreedores del país y hoy en día no pueden cobrar lo que quieren. Bueno, cobrarán mañana, ¿se entiende? Pero a la vez hay que discutir entonces cómo pagarle. Y dicen, bueno, ya el FMI ha dicho, acá tiene que haber una reforma jubilatoria. Ustedes fíjense, ayer fue el día del jubilado, o hoy es el día del jubilado. Hoy. Bueno, resulta que los jubilados son los más confiscados de este país. Y hay una tanda sistemática de juicios contra el Estado Nacional, particularmente contra la última readecuación de la fórmula de cálculo de las jubilaciones, en donde la justicia se ha visto obligada, por el peso de las evidencias que han presentado los jubilados que han impugnado esa modificación de la fórmula de cálculo de los aumentos jubilatorios, y han dicho, bueno, acá hay una confiscación. Entonces el juez ha dicho, páguesele. Bueno, pero ¿qué hizo el Estado Nacional a través del ANSES? ¿Y qué hace con cientos y miles de juicios? Apela. Y sigue la ronda, van a tener que ir a la Corte Suprema, etc. Y los jubilados se mueren. Van a una reforma previsional. Esa reforma previsional tiene como base la liquidación de las jubilaciones actuales, que ya en curso lleva a que el 80% de los jubilados, si no el 90%, estén bajo la línea de la pobreza. Entonces el trabajador dice, si yo voy a terminar cobrando la mínima, o una jubilación que está por debajo de la pobreza, ahora viene una empresa y me dice, che, mirá,
poné un poco más de tu salario, aparte de lo que ya son tus aportes patronales, dámelos a mí, yo los hago rendir, me quedo con una comisión y con esos intereses vos vas capitalizando y después complementás tu jubilación. ¿Se entiende? Es el famoso proceso de capitalización de las jubilaciones, que era la JP, que en Argentina quebró, y antes de que se declare la quiebra formal, Cristina Kirchner, ¿no es cierto?, estatizó la AFJP y tuvo que garantizar toda una serie de jubilaciones que la AFJP no le iban a poder garantizar y se iba a venir una rebelión social. Esa es la reforma jubilatoria que quiere el Fondo Monetario Internacional y quiere el conjunto de los acreedores. Quieren una reforma impositiva. Esa reforma impositiva fundamentalmente busca garantizar que el país, que hoy en día se mantiene fiscalmente con una enorme masa de recursos que no viene del gran capital, de la gran actividad económica, sino del consumo, y la masa de los consumidores son los trabajadores, ahora se vuelva a la base original para eliminar toda una serie de impuestos que ellos dicen distorsivos, como son las retenciones, como son la doble imposición de las diferentes provincias y municipios en relación a los impuestos que se cobran, ¿no es cierto?, a nivel provincial y municipal, etc. Y adecuar también un mecanismo impositivo para que los trabajadores dejen de ver el proceso impositivo, ¿no es cierto?, como una confiscación permanente. Es decir, mantener una confiscación a través del sistema impositivo sobre los trabajadores, pero que los trabajadores no se den cuenta. Por ejemplo, ayer se acaba de derogar la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. Lo planteó Milei, lo votó Milei, lo votaron los masistas, un sector de los radicales, el kirchnerismo, la izquierda, etc. Y es indiscutible que es progresivo para un sector de trabajadores que todos los meses o varias veces al año nosotros teníamos que pagar este impuesto sobre su salario. Entonces uno dice, bueno, esto es positivo. Bueno, pero el punto es que el impuesto a las ganancias, sobre todo en la cuarta categoría, en una economía inflacionaria y con paritarias que se ajustan casi mensualmente, había comenzado a ser un mecanismo harto complejo como para poder garantizar los recursos que el Estado se hacía de ese impuesto a las ganancias. ¿Me explico? Entonces, dijeron que tenían doble problema, ya no estábamos pudiendo cobrar en tiempo y forma los recursos que nos garantizaba ese impuesto sobre los trabajadores, por un lado, y por el otro lado, encima los trabajadores cada vez estaban más enojados, porque encima que había una economía de característica inflacionaria y las paritarias siempre iban por detrás, después si vos llegabas a un cierto monto, venía el impuesto a la ganancia y te confiscaba. De hecho, esto ha sido en varios momentos del último periodo un factor de huelgas de diferentes sectores de trabajadores. Acá azucareros, camioneros, los propios docentes acá en la provincia que plantean la anulación o planteaban la anulación de este impuesto, etc. Y otros sectores como Milei y compañía dijeron, bueno, es un impuesto distorsivo más que en una economía dolarizada tenemos que eliminar para garantizar que se pueda llevar adelante la famosa inventada dolarización. Entonces, como ustedes ven, los capitalistas ahora plantean con sus candidatos una reforma impositiva que en principio parece que nos beneficiaría, pero fundamentalmente, en última instancia, aquellos trabajadores que hoy en día se ven beneficiados con la eliminación del impuesto a la ganancia van a seguir de todos modos pagando impuestos, ¿o no? Sobre todo el IVA. Pero fundamentalmente ahora van a tener una fuerte excusa por parte de las patronales y las burocracias sindicales para frenar cualquier pedido en las paritarias en curso, ¿o no? Porque vos antes decías, bueno, yo efectivamente cobro esto, pero ahora voy a cobrar un poquito más porque ya no me van a confiscar esto. Bueno, contalo como porcentaje y cagó la paritaria, no sé si se ve. A la vez,
la quita del IVA para una serie de productos, para un sector de los trabajadores, es harto limitada también. No sé si es solamente hasta los 18.000 pesos. No es solo, encima no es para todos, pero ustedes imagínense, una familia, si hoy en día tenemos como dice la canasta de pobreza en 230.000 pesos, y ese 8.000 pesos mensuales sin IVA, es decir, la restitución de un 20% sobre solamente 18.000 pesos, no es nada, ¿o sí? Es decir, que piensan mantener el mecanismo de confiscación a través del IVA. Entonces se va viendo y dicen, bueno, este impuesto no, pero después lo que le sacamos a los trabajadores, o mejor dicho, lo que ya no le sacamos a los trabajadores por el impuesto al salario, se lo vamos a sacar manteniendo el impuesto al consumo, y hay que ver si no lo terminamos subiendo. Porque si ya no tienen impuesto por acá, después hay que ver por acá. Y esa reforma impositiva, por lo tanto, va a ser una reforma que va a garantizar por toda una serie de mecanismos, como ya pasa hoy, que los capitalistas sigan siendo los que no pagan. Porque, por ejemplo, hoy en día ustedes saben que los capitalistas, para poder establecer un negocio, tienen toda una serie de promociones impositivas, ¿o no? Entonces las reformas tributarias que se quieren hacer buscan clarificar esos beneficios para el capital y por lo tanto dejar solamente los impuestos al consumo. Ustedes imagínense, el 80% de la población de Argentina es asalariada y solamente un 20-25% es cuenta propista y algún sector empresario, ¿se entiende? Bueno, es decir que la masa de los impuestos al consumo no lo paga la clase capitalista. Entonces, está esta reforma. Y después está la reforma laboral, que es una reforma interesante porque busca blanquear lo que hoy en día ya es un cuadro de abolición de toda una serie de derechos laborales en los lugares de trabajo. Tanto de la ley de contrato de trabajo, que hoy en día se viola, extendiendo los periodos de prueba, sobre la base de la subcontratación, sobre la base del monotributo, etcétera, y sobre todo también los convenios colectivos, en donde hoy en día ya no se discuten categorías, no se discuten funciones, no se discuten escalafones, etcétera, y por el contrario no se los respeta en los lugares de trabajo, y lo que se ha impuesto en los hechos es una polifuncionalidad que va en contra de las categorías reconocidas por los convenios colectivos de trabajo. Se viola la jornada laboral de 8 horas porque hoy en día un gran sector de la producción, en nombre de los bajos salarios, la jornada laboral es mucho más extensa porque los trabajadores de ese modo garantizan un ingreso mayor, ¿no es cierto?, a lo que es su salario de base. ¿Se entiende? Entonces, como ustedes ven, ya hoy en día tenemos una destrucción de toda una serie de derechos laborales. Pero entonces, ¿para qué quieren una reforma? Justamente para legalizar lo que hoy en día está ya desarrollado en la práctica y evitar lo que ellos llaman la industria del juicio. Es decir, que un trabajador, porque una patronal viola sistemáticamente los derechos vigentes, pueda agarrar y decir, bueno, yo voy a reclamar judicialmente por todos esos derechos vigentes. ¿Se entiende? Es decir, hay una industria de la violación sistemática de los derechos que un trabajador bajo esa situación después dice, bueno, aunque sea encima que me negrean y todo lo demás, me despiden, bueno, le hago un juicio, recupero algo y dice, no, tampoco vamos a dejar que los trabajadores recuperen nada, ¿se entiende? Ahora, de conjunto, estas reformas implican un retroceso social. Argentina fue históricamente conocida como un país pionero desde el punto de vista de lo que son los derechos sociales, ¿no? Entonces ahora, con esta reforma laboral, con esta reforma, ¿cómo que se llama? Previsional, y con la reforma impositiva, lo que se quiere armar es un cuadro de retroceso social del país. Sobre esa base, reconstituir un beneficio para los capitalistas, para los empresarios, y en nombre de eso dicen, bueno, el país en algún momento despegará. Y ahora
ese despegue está nuevamente vinculado a toda una serie de negocios, el turismo, ¿no es cierto? El litio, la agroexportación, vaca muerta, etcétera, que son altamente volátiles y condicionados, ¿no es cierto?, por una economía mundial en crisis y en guerra. Miren, ustedes imagínense, en un momento determinado, Alemania le compraba gas a Rusia. Ahora, bajo la guerra de Ucrania, Alemania ya no le compra gas a Rusia, sino que se lo compra a Estados Unidos 6 veces más caro. ¿Se entiende? Y eso ha producido una alza también del conjunto de los hidrocarburos y desde este punto de vista una especulación sobre vaca muerta, pero de todos modos vaca muerta no termina de despegar, ni tampoco el litio, ni tampoco nada, porque los capitalistas dicen primero lleven adelante esta reforma estructural. ¿Se entienden? Y en el marco de esa reforma estructural también mantener una tutela política directa de las tareas económicas, políticas y sociales que tendría que hacer un gobierno para garantizar una reestructuración que permita garantizar nuevamente el pago de la deuda. Por eso el Fondo Monetario Internacional, ustedes vieron, auditan las cuentas públicas del Estado, si hay déficit, no hay déficit, si se emite, no se emite, etc. Es una tutela directa. Ahora, en esa tutela directa también implica un realineamiento político de características internacionales en el marco de la guerra. No sé si ustedes sabían, Argentina en el último periodo quería modernizar su flota aérea de cazabombarderos. Bueno, tenía como oferta una serie de cazabombarderos chinos, otros indios, pero sin embargo, bajo las discusiones con el Fondo Monetario Internacional, se le impuso a Argentina la compra de aviones que en relación a lo que le ofrecían sobre todo China, son obsoletos, que son los F-16 norteamericanos, y solo sobre esta base se garantizó los últimos desembolsos, ¿no es cierto?, para el país. Entonces tenemos una tutela directa. Milei abiertamente ha dicho que acá él no va a negociar desde el Estado, ¿no es cierto?, con China, con los comunistas, con Rusia, con todo lo demás. Es decir, se coloca claramente en el campo de la OTAN en la guerra contra todo este bloque. Y piense más a fondo también seguramente con ese discurso. Ha declarado que Malvinas ya no es Argentina porque hay que respetar la soberanía de los kelpers, que en un momento, ¿no es cierto?, en un referéndum hecho por el Reino Unido, por Gran Bretaña, han declarado lógicamente su pertenencia a ese país en función de un derecho a la autodeterminación. Es decir, que ya se coloca en un campo de alineamiento directo con estos sectores. Ahora ustedes fíjense, el FMI ha logrado, para la venta de estos cazas F-16, también levantar una serie de restricciones que el Reino Unido le había puesto a Argentina después de la guerra de Malvinas, por considerar que no podía acceder a ese tipo de armamento porque implicaba una amenaza estratégica. ¿Se entiende? Es decir, si vos fuiste a una guerra, me explico de otro modo, o lo desarrollo mejor. Si vos fuiste a una guerra con Inglaterra, la perdiste, después en el tratado de rendición se dice vos no podés tener tal o cual armamento, y hay un bloqueo internacional, ¿no es cierto?, para que Argentina se arme, porque si se rearma podría nuevamente amenazar, ¿no es cierto?, la tenencia de las Islas Malvinas por parte de Gran Bretaña. Bueno, resulta que Estados Unidos logró el levantamiento de este veto de Gran Bretaña para la compra de estos cazabombarderos, lo que implica también un claro realineamiento en relación a lo que sería la disputa por la soberanía de Malvinas, no sé si se dan cuenta. Porque quiere decir que el gobierno de Massa no va a exigir de ningún modo esa soberanía porque está condicionada, ¿no es cierto?, por todos estos acuerdos de financiamiento por el Fondo Monetario Internacional. Entonces, como ustedes ven, el cuadro de guerra internacional se mete por toda una serie de poros, lleva alineamientos del país que no han sido discutidos ni deliberados por el conjunto de la población y tampoco son expuestos en la campaña electoral, y a la vez se hacen en función de objetivos
que son de profundizar la guerra porque justamente hoy en día, permítanme un dato más, el Departamento de Estado norteamericano le ha exigido, a través de sus representantes en el Fondo Monetario Internacional, al directorio del FMI, que no tenga contemplaciones con Argentina, ni con ningún otro país, pero particularmente con Argentina, si no cumplen con los planes previstos por el Fondo Monetario Internacional. Es decir, si no se cumple con la meta fiscal, esto y lo otro, se acaban los desembolsos. ¿Se entienden? Ahora, ¿para qué necesitan plata ellos de un modo urgente e ingente? Para financiar la guerra. ¿Se entiende? Es decir, que hoy en día a la vez hay una política de los países que determinan la orientación final del Fondo Monetario Internacional con el peso que ellos tienen en su directorio, para que toda una serie de países paguen, sí o sí, si no pagan ahora, reestructuran, pero paguen, y de este modo se puede financiar la carnicería mundial, y más en un marco, ¿no es cierto?, en donde ellos consideran que se debería extender al territorio ruso, ¿no es cierto?, y a China misma, con todo lo que eso implica. Entonces, como ustedes verán, este es un problema político que nosotros queríamos discutir. En definitiva, visto con todo esto, nosotros estamos en una crisis en Argentina que no puede ser abstraída de este proceso y por el contrario está absolutamente condicionada, y esto es lo que nos llevó a nosotros a decir que el país está en una bancarrota que necesariamente obliga a los capitalistas a un ataque que ya no es el ajuste corriente. Por ejemplo, si ustedes escuchan a la izquierda vulgar, vive diciendo que hay ajuste y acá, ¿qué va a haber en el futuro? Más ajuste. ¿Bien? Y desde este punto de vista no se ve la crisis a la que ha llevado este ajuste sistemático, tanto desde el punto de vista de lo que es que no ha sacado al país de la bancarrota, porque si vos ajustás en nombre del pago de una deuda, después tenés que rendir cuenta si ese ajuste ha redundado en una salida de tus acreencias, ¿entiendes? De tus deudas. Bueno, nada. Pero en ese marco, sí lo que se ha producido es una profundización de la miseria social en Argentina, y esa miseria social a la vez ha llevado a una confrontación cada vez más aguda y abierta de una enorme masa de la población contra el régimen político. Contra los Bullrich, contra los Massa, contra los Larreta, contra Cristina Kirchner, contra Macri, etc. Y esto es lo que se está expresando en esta elección. ¿Se entiende? Ahora Milei trata de explotar este cuadro. ¿Bien? Y por lo tanto, acá lo que tenemos es un intento de un sector del capital a través de Milei de llevar adelante una política que sus viejos socios ya no pueden llevar. Milei era parte de un grupo de economistas, ¿no es cierto?, que apoyaba la candidatura de, adivinen quién, Scioli en el 2015. ¿Se entienden? Entonces, no es que Milei salió de un repollo. Ya ustedes habrán visto en todo este periodo, se ha hablado mucho de cómo toda una serie de intendentes del conurbano bonaerense le han armado las listas a Milei y se predisponen a gobernar con Milei. Un sector de la burocracia sindical, Barrio Nuevo de Gastronómico, que ahora le va a hacer un acto, no sé si sabían. Entonces resulta que, explotando esta crisis, dicen, bueno, tratemos de presentar a alguien que no esté emparentado con todos aquellos que ya son abiertamente señalados como responsables y sigamos tratando de gobernar nosotros. Pero el problema es que bajo esta bancarrota financiera, bajo esta crisis del régimen político, otra cosa que también ha crecido en el último periodo, aunque no de manera regular, pero sí sostenida, han sido las luchas obreras. Desde el levantamiento de la pandemia hasta aquí, lo que hubo es un desarrollo sistemático de luchas por el salario, contra la crisis de la infraestructura de la salud y la educación. Acá en Salta ha sido muy patente ese tipo de luchas, etc. Por los convenios colectivos, por encuadres, contra el impuesto al salario, que en un momento
golpeado a todo un sector de trabajadores, etc. Es decir que la clase obrera argentina se encuentra también en un estadio de conmoción producto de esta crisis de deuda, esta crisis de régimen político y de repudio al conjunto de los viejos personeros políticos del capital, y está en una lucha, pero esa lucha no se ha podido expresar en una posición clara y distinta en esta elección, pero indiscutiblemente va a ser el factor político en el periodo que viene, por la simple razón de que, como los ajustes que sistemáticamente se aplican recaen sobre la clase obrera y ahora recaen en el marco de una crisis, y esa crisis va a una reestructuración del conjunto del régimen social, la cantidad de agravios que va a haber, ¿cómo que se dice? El tiempo en el que va a haber la cantidad de esos agravios, etcétera, va a llevar a una tendencia más generalizada todavía de la clase obrera a irrumpir en el proceso político y social argentino. Esto tampoco es tenido en cuenta, ya no por los candidatos patronales, salvo, podríamos decir, Unión por la Patria, pero quien no lo tiene en cuenta y que sí lo debería tener en cuenta es la izquierda. Es decir, la izquierda no solamente no caracteriza las perspectivas de la crisis argentina en relación a esta crisis mundial, la guerra imperialista, la bancarrota financiera internacional, sino que tampoco la caracteriza desde el punto de vista de cómo ha llevado una crisis terminal del régimen político argentino, de la reestructuración que esto plantea del país y de cómo eso va a producir una reacción obrera y popular como ya ha pasado en otros países del mundo. Chile, Colombia, Ecuador, Perú, el propio Estados Unidos, ¿no es cierto?, bajo el gobierno de Trump, Inglaterra, Italia. Es decir, tenemos un crecimiento también de características mundiales de las rebeliones y las movilizaciones obreras y populares. Bueno, Argentina va en este camino. Y en este marco es que nosotros tenemos que tener en cuenta también las elecciones de un modo más preciso, porque muchos dicen, bueno, el problema fundamental de esta elección es que elijamos bien. Y nosotros lo que decimos es que bajo todo este análisis, el problema fundamental de estas elecciones es que es una instancia más donde la clase obrera comience a estructurarse política y organizativamente de manera independiente, y también desde el punto de vista de la defensa de sus intereses, para que comience a ser el factor político que todavía no es, porque es lo que va a requerir la crisis que viene, independientemente de quién gane esta elección. Y esto lo hemos tratado de explicar en el último periodo de un modo, creo, sencillo, aunque evidentemente tiene su complejidad. Ustedes imagínense que después de la elección del 14 de agosto pasado, cuando barrió Milei, un sector de los trabajadores decían, che, pero Milei es la reforma laboral, es la derecha, ¿qué hacemos ahora? Y rápidamente el kirchnerismo aprovechó y dijo, bueno, en nombre de que se viene la derecha, acá lo que hay que hacer es cerrar filas con los nacionales y populares, ¿o no? Y se armó una enorme extorsión de este punto de vista por parte del actual gobierno contra los trabajadores. Ahora, ¿quién devaluó un día después de la elección? ¿Quién ha causado, por lo tanto, el descalabro económico en los salarios de los trabajadores en el último periodo? ¿Quién es el que hoy en día ya permite que haya una situación generalizada de conocimiento de los convenios colectivos? ¿Quién es quien hoy en día le niega hasta lo que la justicia dice que le corresponde desde el punto de vista de los ingresos a los jubilados? Apelando en este caso, ¿no es cierto?, como el ANSES, los fallos que hoy en día surgen en favor de los jubilados. Es el gobierno de turno. Y el gobierno de turno, por lo tanto, es el que ya está confiscando a los trabajadores y el que uno debería tener que enfrentar como trabajador, y no cerrar filas con él en nombre de que te va a venir otro a confiscar cuando ya te están confiscando. No sé si me explico. Entonces nuestro razonamiento apunta a cómo hoy en día los trabajadores comenzamos a discutir por el salario, por nuestras reivindicaciones, por la defensa de los convenios colectivos, por la organización en los lugares de trabajo, en las barriadas, y desde este punto de vista vamos desarrollando la fuerza que a la vez va a permitir que
otro sector de los trabajadores que, por ejemplo, votó a Milei diga, bueno, yo voté a Milei porque de otro modo no veo cómo pelear la inflación. Pero ahora si tengo un movimiento obrero poderoso que comienza a pelear, ¿no es cierto?, por el salario, comienza a pelear por la indexación del salario, porque acá se indexa todo menos el salario. Y de este modo ya no me confiscan el salario por la inflación, ya no necesito ninguna dolarización, no sé si me explico. Porque los trabajadores ven en la dolarización un ancla contra la inflación y la liquidación del salario, ¿o no? Ahora, si los trabajadores se organizan, imponen una huelga general de indexación del salario, se acaba la necesidad de una dolarización. Entonces, como ustedes ven, el proceso de lucha de la clase obrera, de organización de la clase obrera, hasta da otro marco para aquellos trabajadores que pueden querer votar una variante de tipo reaccionaria, ¿no es cierto?, como Milei o como Bullrich. Pero para esto hay que tener claridad de que el episodio electoral que tenemos es un episodio que en el marco de toda esta crisis de conjunto no va a ser el episodio decisivo y solo vale como episodio desde el punto de vista de los intereses de los trabajadores en la medida que sea un escenario utilizado para permitir el desarrollo de la conciencia y la organización de los trabajadores para que los trabajadores presentemos nuestra propia salida y que exceda el problema electoral. Es la clase obrera organizada en sus lugares de trabajo, peleando por una huelga general y por una salida política propia, contra toda esta agenda de guerra, ¿no es cierto?, de ajuste, de reestructuración contrarrevolucionaria, reaccionaria, ¿no es cierto?, del conjunto de capital. Y nuestra campaña fundamentalmente, desde el 14 de agosto en adelante, ha sido destacar este aspecto que de hecho era lo que ya veníamos diciendo como candidatos. Es decir, como candidatos, hasta el 14 de agosto nosotros veníamos luchando por esta perspectiva. Y ahora de cara a octubre consideramos que es necesario llamarle la atención a los trabajadores de la crisis en desarrollo, de su carácter terminal, de esta reestructuración que cualquiera de los candidatos que gane va a tener que enfrentar y va a tener que desarrollar. En el marco de tratar de desarrollar esa reestructuración va a ir un choque decisivo con los trabajadores y se va a presentar una reacción obrera generalizada y por lo tanto hay que pugnar por el desarrollo de una conciencia para ese escenario en el marco de una crisis de característica mundial donde sobre todo la guerra y la crisis que causa la guerra ya está produciendo movilizaciones internacionales de trabajadores hasta en los países donde uno decía allá no pasa nada, Estados Unidos, Europa, etc. Y desde este punto de vista es que nosotros, así como hemos señalado que la izquierda se ha metido en una pugna faccional en todo el proceso electoral de las PASO, ahora señalamos que esa pugna sigue y la izquierda sigue sin señalar esta crisis y por lo tanto reduce la crisis a más ajuste, en el mejor de los casos, y a un realineamiento con la izquierda para ver si se pueden conseguir bancas para defender tal o cual reivindicación sin mensurar este cuadro de crisis de conjunto. ¿Se entiende? Este es el problema político que nosotros vemos y por eso consideramos que en la próxima elección, bajo el desarrollo de una campaña por la huelga general, por el Congreso de los Trabajadores, por una salida política de los trabajadores, debemos impulsar las luchas inmediatas y a la vez en este punto no atarnos a ninguna variante de las que se presentan, ya sean de las tres candidaturas del FMI y la guerra, ¿no es cierto?, de Bullrich, Massa y Milei, pero tampoco de la izquierda, porque no abre ninguna perspectiva para los trabajadores. Y por lo tanto, vamos a una campaña por el desarrollo de una agenda de los trabajadores, de una intervención de los trabajadores, de una organización de los trabajadores, bajo la conciencia de que solo los trabajadores podemos dar una salida de esta crisis. Y eso implica mantener una independencia y una organización que pueda pugnar en el proceso político de manera decisiva. Es decir, si acá hay que reestructurar el país, lo reestructuremos los trabajadores y digamos en qué término esa reestructuración es progresiva para el desarrollo del conjunto del mundo del trabajo. Esta es nuestra posición. Bueno, espero que se haya entendido. Ahora, si quieren, abramos el debate porque entiendo que debe haber habido muchas cosas polémicas, ¿no es cierto?, que plantear.
están viendo la charla por el Facebook, lo pueden hacer o pueden hacer preguntas por el chat. Y bueno, si no, acá también levantan la mano o viva voz, pueden hacer intervenciones o preguntas. Queda abierto. Julio, ¿y hubo alguna manifestación de diputados de la izquierda respecto de la derogación que se trató ayer de la ley Mano Masa? Sí, sí la hubo. Después ustedes fíjense en sus propias redes, es decir, en las redes del Frente de Izquierda y todo lo demás. A mí me llamó la atención dos cosas. Ya es una cuestión sistemática. Hay hay un esfuerzo por parte, por ejemplo, del Partido Obrero Oficial, hay una intervención de Romina del Pla y un fragmento que suben ellos, o sea que es lo que ellos eligieron destacar de lo que dijeron, en donde Romina del Pla fundamentalmente ataca a la derecha de Milei. Y no se delimita del gobierno que hoy en día usa demagógicamente, y bajo estos elementos que yo desarrollé, la eliminación del impuesto a las ganancias sobre la cuarta categoría, es decir, sobre los salarios, para ver si puede remontar en este proceso electoral. ¿Se entiende? Esto tiene que ver fundamentalmente con que hay una especulación con la posibilidad de un corte de boleta. Bueno, si la gente considera que hay que votar a Massa, que vote a Massa. Pero si considera que somos parte de un campo de derechos comunes, que vote los diputados nuestros. ¿Me explico? Entonces no carguemos la tinta contra Massa si la gente dice, no, mirá, contra Milei ustedes no llegan, entonces lo votamos a Massa, pero bueno, diputados sí lo podemos votar a ustedes. ¿Me explico? Miriam Bregman sacó también una intervención que ahora es subida por Milei, porque solamente se delimita de Juntos por el Cambio, por lo menos ese fragmento que subieron. Fantástico. Entonces Javier Milei agarra y dice, bueno, acá está a la izquierda. Y un libertario agarra y pone abajo que salga en cuarto, que Bullrich salga cuarto, tercera Miriam Bregman. ¿Se entiende? Es decir, se ha manifestado, pero no hubo una delimitación sistemática. Ni la hay en sus spots de campaña. Hay un artículo que no llegué a leer sobre una crítica que hacemos a los spots de campaña porque ellos, insisto, no colocan esta crisis, etcétera, solamente se refieren al ajuste, pero no atacan al gobierno que hoy en día es el responsable de la confiscación que vivimos en acto los trabajadores. ¿Se entienden? Este es el gran problema. Y no es que... Pero ¿por qué eso? O sea, hay un pacto entre toda la izquierda, ¿no? De no delimitarse del... Porque vos lo que estás diciendo es que todos tienen un mismo discurso, prácticamente. No, por eso dije, están estas, sobre los impuestos a las ganancias tienen esto, después están los spots, miren ustedes saquen sus propias conclusiones, pero lo que quiero decir es que, como hoy en día, la propia izquierda entiende que acá no es una de las tres alternativas que puede llegar a un balotaje. Yo hay que ver qué pasa todavía si esto no se define en primera vuelta, Ojo, pero como acá todo el mundo dice que puede haber un balotaje, y el problema es que en ese balotaje primero tiene que llegar más, porque si llega Bullrich y Milei dicen es un balotaje de los dos derechistas, ¿no? Entonces que llegue más. Hay todo un sector del progresismo, de trabajadores que consideran que el salario y sus ingresos se los defienden con un gobierno nacional y popular o peronista y no con la derecha. Entonces, hay una fuerte tendencia a ver cómo contra Milei se lo vota más. ¿Se entienden? Ellos, en vez de ir y discutir con un trabajador este problema político, abrir un debate, etcétera, por el contrario, dicen, bueno, si vos querés votar a Massa, todo bien, pero votame a mí como diputado. ¿Se entiende? Este es el razonamiento que nosotros consideramos que hay ahí detrás de estas vacilaciones. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que hay un pacto? No necesariamente, pero un interés de camarilla, es decir, de un sector de aparatos de izquierda que consideran que sí o sí el problema pasa por llegar al Parlamento, por las
discursos que pueden hacer de ahí, por los recursos que obtienen de ahí para el desarrollo de sus luchas o lo que fuera, desde el punto de vista del reconocimiento que tendrían para ir a uno u otro conflicto, en nombre que son diputados, etc., se colocan en un campo en donde obturan el desarrollo de la adecuada conciencia que tenemos que tener los trabajadores sobre el proceso actual, que justamente se caracteriza por una confiscación sin precedentes, no por los fascistas, sino por los nacionales y populares. Y que en la medida de que esa confiscación lleva un nivel de desesperación brutal a la clase obrera, y que la clase obrera no ha podido todavía constituirse como una respuesta independiente de esa confiscación, todo un sector se vuelca a un derechista como Milei, no sé si me explico. Bueno, entonces, ¿qué hay que desarrollar? Hay que desarrollar al sujeto político de la clase obrera para evitar este desarrollo. Es más, ustedes imagínense si acá un gobierno le para el carro a Massa. Perdón, una huelga general le para el carro a Massa. Después, venga quien venga, sea Massa, sea Milei, se va a tener que enfrentar con una clase obrera que acaba de venir de una victoria consistente y venir a confiscarme, ¿se entienden? Es un razonamiento elemental. Entonces, nuestro planteo no es que ellos ya sean o ya se hayan sentado en una mesa y hayan firmado un papel, ¿se entiende? Pero sí tienen una estrategia política y una serie de intereses que se contraponen con los intereses generales de los trabajadores, y por eso la distinción que hacemos en este proceso electoral. Ya lo hicimos en la PASO y consideramos que ahora no podemos votar a una izquierda que obture este proceso. E insisto, ahora con una cosa que después el otro día, bueno, no después, antes se lo comenté a algunos compañeros que es mi posición. En un marco de crisis como la actual, más que un gobierno de derecha, aun si se impone un gobierno de derecha como Milei, la situación es tan crítica y volátil que por regla general los gobiernos están prefiriendo maniobras entre comillas de izquierda. Tómenla a Meloni, que es la primer ministro fascista de Italia, es una fascista de tradición, etc., que hoy en día está tomando medidas que son ajenas a la tradición del fascismo. Por ejemplo, acaba de poner el impuesto a la grande fortuna. Liz, que era una primer ministro también derechista de Gran Bretaña, duró 45 días y cayó justamente por una corrida cambiaria cuando ella impuso una exhibición a las grandes fortunas. ¿Se entiende? Es decir, una fascista, una derechista que quiso exhibir al capital de impuestos, terminó cayendo en 45 días, se produjo una huelga general, una corrida bancaria. Los capitalistas dijeron: che, mirá, la huelga general que nos armaste, le armaron una corrida bancaria y cayó. ¿Se entiende? Y ahora Meloni, una derechista, agarra y dice: no, mejor hagamos lo contrario. Y acaba de imponer, el otro día un compañero contaba una medida interesante, dice: la obligatoriedad de la educación en Italia o so pena de la prisión por 2 años a los padres que no envíen los chicos al colegio. Es una medida que uno no está de acuerdo, digamos, pero tampoco es una medida fascista, no sé si se entiende. Es decir, acá hay un problema que los fascistas todavía no pueden hacer pie. Bolsonaro no pudo hacer pie en Brasil. En Bolivia se derrotó el golpe, Trump perdió en Estados Unidos, ¿o no? Después siguen acechando, ojo, pero están preparando las condiciones. ¿Cómo la preparan mientras no pueden hacer pie? Sobre la base del fracaso sistemático de los gobiernos liberales o izquierdistas, nacionales y populares, etc., y de que la izquierda no juega ningún rol para revelar a la clase obrera contra esos gobiernos. Y por lo tanto la clase obrera queda huérfana, no sé si me explico. Este es el gran problema político. Entonces, la clase obrera tiene este problema y la izquierda, bajo esta lógica, hasta puede terminar siendo la pata de uno u otro modo de un gobierno, entre comillas, antifascista. Ya pasó históricamente esto. ¿Se entiende? Y ahora vos ves que en la campaña electoral no le pegan a Massa. ¿Se entiende? Cuando Massa no es solamente el gobierno de la justicia, es el candidato
que quiere preservarse sobre la base de que ahora viene ajustando, no se delimita de estas maniobras electorales, como lo del impuesto al salario, etc. Entonces vos decís que el nombre de Milei puede terminar. ¿Se entiende? Es una perspectiva. Vamos a ver crisis, de todo. Entonces la clase obrera tiene que defender su independencia y un partido verdaderamente obrero y socialista tiene que defender su independencia. Y lo que en cierto modo caracteriza también a un partido obrero es su capacidad de, en escenarios muy críticos, de sostener una posición contra la corriente. Porque hoy, el otro día lo charlábamos, hay muchos compañeros y compañeras que dicen, che, bueno, yo acuerdo con todo lo que vos decís, pero la huelga general hoy no va. ¿Por qué no va? Porque aún si la quisiéramos llamar todavía no podemos. ¿Se entienden? Bueno, pero construyamos en esa perspectiva, organicemos en esa perspectiva. Tenemos muchos mecanismos. Antes uno decía, bueno, recuperemos los sindicatos, bueno, pero ahora ni siquiera tenemos que esperar, nos autoconvoquemos. Y si no imponemos la huelga general ya, abrimos el camino para que apenas podamos, la impongamos, no sé si se entiende. Este es el problema, es decir, cómo se hace este trabajo político más de conjunto. Porque la crisis que viene, la reorganización general de la sociedad que propone el capital de características reaccionarias solamente puede ser enfrentada por una acción histórica, es decir, de una envergadura que también tiene que tener una talla de la crisis a la cual responde, no sé si me explico. Por eso nosotros planteamos la huelga general, la necesidad de un Congreso de Trabajadores y la fisonomización de la clase obrera bajo una perspectiva diferente. Y para eso hay que delimitarnos no solamente de los gobiernos derechistas, sino de los gobiernos nacionales y populares y de una izquierda que es incapaz de abrir este curso. No sé si más o menos... El problema es que, como vos bien decías, es decir, la clase obrera está contenida, ¿no es cierto?, por el temor, digamos, que gane Milei por un lado, y básicamente, digamos, los partidos de izquierda, como vos decís, no se están delimitando, y es como que digamos, la clase obrera está encorsetada y no está pudiendo salir, digamos, ni por modo propio, es decir, ni por autoconvocatoria, porque también ve sobre su espalda, digamos, que si una no puede delimitarse en el marco de una pelea, digamos, capitalista, y entonces también el panorama es posible que vaya a una derrota. Digamos, ¿cómo la ven eso? ¿Puedo sumar Sí. una consulta? La leo acá para que los compañeros que están conectados también la sigan. La compañera Susana Altamirano, que está siguiendo por el Facebook, pregunta: pero si gana Milei, ¿no se interpreta que estamos de acuerdo con la abolición de todos los derechos conquistados, dándoles todo el poder, aunque sabemos que ya se nos están quitando todos, y bueno, qué es lo que propone el Peluca? Nosotros sabemos que los K ponen los huevos en un lado y cacarean en el otro, como los teros, dice. Y después, acota la compañera, dice justamente eso: ¿cómo hacemos para abrir los ojos a los trabajadores si llegamos a muy pocos? La compañera Susana también. Bueno, acá hay dos elementos, uno más interesante que el otro. En primer lugar, Diego Garre dice, bueno, la clase está encorsetada. Ahora, si no te entendí mal, en un momento puede irrumpir, pero por el peso de los encorsetamientos puede terminar en una derrota también. Entonces es un gran debate. Ahora, Susana plantea que acá Milei viene por todo. Entonces uno dice, bueno, acá está el problema, no sé si se ve. En nombre de que Milei viene por todo, de que no podemos y de que estamos encorsetados y podemos una derrota, ¿qué hacemos? ¿Se entienden? Este es el debate que tenemos en general en el movimiento obrero, con los activistas, etc. Bueno, comencemos por
el tema de Milei. Ayer Rosenkrantz, un juez de la Suprema Corte, Rosenkrantz, ¿no? Salió y dijo que la dolarización es inconstitucional. Es decir, que si Milei quiere agarrar y dolarizar, tiene que agarrar, ¿no es cierto?, y reformar la Constitución primero. Si no, se coloca en un estado de sublevación con el conjunto del orden constitucional argentino. La Corte Suprema lo llama, ¿cómo se dice?, a que se ajuste a derecho, como se dice, y si no se ajusta, esto termina en un golpe judicial. O puede terminar, después hay que ver qué va a hacer el ejército en una crisis de esas características, porque en última instancia los golpes son definidos por quién tiene las armas. Es decir, si a vos te saca un juez por medio de una resolución judicial y no hay una reacción del ejército, pasa, ¿no es cierto?, esa resolución judicial. Ahora si hay una rebelión, no pasa, ¿se entienden? Entonces, está este problema. El conjunto de los capitalistas también lo impugna. Ahora es interesante porque lo impugnan fundamentalmente porque dicen que la única forma de ir a una dolarización, que puede ser una alternativa, es decir, que no la impugnan como alternativa, sino que para que se pueda considerar como tal, es decir, como alternativa, ni siquiera que vamos a decir, hay que ir a un default, hay que ir a la reestructuración, hay que ir a no pagar deuda eterna y a una crisis de conjunto que va a generar eso desde el punto de vista de la tendencia a la fuga del capital, ¿no es cierto?, la disparada del dólar y por lo tanto una tendencia hiperinflacionaria mayor, la huida de empresas, el cierre de fábricas y una conmoción social de esas características, no sé si se ve. Entonces, en el marco de esa conmoción social hay que ver qué van a hacer los trabajadores y qué es lo que nosotros consideramos que hay que hacer y cómo le vamos alertando de la necesidad de reaccionar ante un escenario de esas características de cierto modo. ¿Se entienden? Pero que el problema de Milei es que hoy en día es más espuma que otra cosa. Otros compañeros dicen, bueno, pero es un fascista. Bueno, pero no ha conseguido armar ninguna corriente obrera o de la pequeña burguesía, sobre todo, más que obrera, de los sectores más desplazados de la clase obrera, que se fascistice, por ejemplo, contra las luchas, contra los piquetes, esto y lo otro. En Argentina no existe nada de eso. ¿Se entienden? Entonces, como ustedes ven, Milei va a tener que pasar por la prueba objetiva de la crisis y de su capacidad en la crisis de ver qué hace. Por lo pronto, como la dolarización ya no pinta, como no pinta un plan motosierra como lo decía este y lo otro, por lo pronto lo que sí pinta es el acuerdo con la vieja casta sindical de Barrio Nuevo y compañía, con los intendentes del conurbano bonaerense y con compromiso con uno u otro. Por ejemplo, si bien Sáenz está con Massa, todo el mundo en un momento dijo, che, pero Sáenz no va a tener ningún problema en sentarse con Milei, ¿o no? Lo dijo él, ¿se entiende? Es decir, que acá lo más probable es que un gobierno de Milei, en vez de ser un gobierno de shock como él propone, sea un gobierno en donde va a tratar de ir viendo cómo contemporiza con una parte del régimen político para ver cómo lleva adelante las medidas que tiene que llevar. Bueno, cuando tenga que llevar las medidas que tiene que llevar y comience a chocar con la resistencia de los trabajadores, ahí se verá. ¿Se entienden? Entonces, yo en primer lugar, y bueno, nosotros como tendencia política en primer lugar, lo que hacemos con los trabajadores que están asustados con la venida de Milei, en primer lugar es mostrarles todo este cuadro. Por eso hasta comencé con el cuadro internacional, no solamente ahora, sino en otra charla, porque el problema es que de conjunto no se puede imponer todavía una salida reaccionaria de tipo fascistizante a nivel mundial. ¡Ojo! La tendencia a la guerra mundial obliga a una fascistización del conjunto de los países que van a esa guerra. ¿Se entiende? Es decir, un gobierno de fuerza sobre su propio país, sobre su propia clase, es decir, para que no tenga ninguna crisis interna que le permita ir a una disputa, ¿no es cierto?, con otros países, ¿se entiende? Entonces,
la guerra y la tendencia de la guerra mundial incuba el fascismo, pero todavía tiene que haber un desarrollo. Así que nosotros no nos dejamos correr con eso. A la vez, históricamente nunca se derrotó a un fascista que viene por todo desde el punto de vista electoral, jamás. Por el contrario, históricamente las veces que se derrotó a los fascistas fue sobre la base de grandes acciones obreras. Sobre todo huelgas generales, ¿no es cierto?, insurrecciones, tomas de fábrica. Y desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, se ha liquidado muchas veces intentonas fascistas. La última, porque además a mí me gusta mucho, me siento muy emparentado con esa historia, el pueblo boliviano, el pueblo trabajador boliviano acaba de derrotar un golpe derechista de la famosa falange oligárquica oriental, ¿no es cierto?, de los Camacho y compañía, ¿no?, financiada desde el bolsonarismo y del Departamento de Estado norteamericano. Camacho está preso, pero no está preso por el voto, está preso porque hubo una rebelión que peleó contra esa dictadura, ¿o no? Entonces, como ustedes ven, acá hay otro aspecto, es decir, que cualquiera que se asuste con Milei, lo que tiene que ver es cómo hace para rebelar a su pueblo y desenvolver la acción de la clase obrera, la acción directa de la clase obrera para derrotar. Ahora, ¿podemos ser derrotados? Por supuesto. Cualquiera que va a una lucha puede ser derrotado. Pero acá hay dos aspectos que hay que ver. En primer lugar, la clase obrera, bajo el, ¿cómo que le dijimos?, encorsetamiento que tiene hoy en día, por ahora no puede luchar, pero en la medida que se producen los agravios, se generaliza la crisis, la tendencia a la lucha crece, y esto vuela por los aires. Podemos poner muchos ejemplos de cómo un día no hay lucha y el otro día hay luchas. El último ejemplo es que en Buenos Aires, 3 SUTEBAs, es decir, sindicatitos chiquitos que conforman, junto con 130 y pico de sindicatitos más, el SUTEBA de la provincia de Buenos Aires, y son los más chicos. Hay SUTEBAs gigantes como el SUTEBA La Matanza, ¿no es cierto? Pero 3 SUTEBAs chiquitos llamaron a la huelga general. Sindicatos docentes. Son sindicatos docentes los SUTEBAs. Y se produjo una huelga general. Es decir, 3 y de los más pequeños de 130 y pico. Contra las otras seccionales y contra la seccional, la dirección provincial. Ahora, lógicamente, está la lucha para que eso continúe, no sé si me explico. Pero es indiscutible que hay una fuerza elemental de los trabajadores que tiende a irrumpir, y tiende a irrumpir con una fuerza inusitada, en donde esa fuerza inusitada pone sobre la mesa la debilidad que hoy en día no se ve del conjunto de aquellos que son los que encorsetan a la clase obrera. La burocracia sindical, el Estado, el gobierno actual, se dividen esto, lo otro. ¿Se entienden? Entonces es muy importante, en el marco de la lucha para no ser derrotado, también una clarificación sobre la debilidad de aquellos con los cuales o contra los cuales nos vamos a enfrentar para ir explotando esas debilidades. ¿Se entienden? Esto es fundamental, por eso también tiene que haber una vanguardia que sistemáticamente lleve adelante al conjunto de los trabajadores un planteo para que desenvuelva su fuerza y en el marco de esa fuerza también pueda ver la debilidad del otro. ¿Me explico? Este es el gran problema, porque el razonamiento por regla general es que el Estado siempre es fuerte, ellos siempre se unen, ¿o no? Bueno, ahora está más dividido que nunca, ustedes vieron. El problema del ascenso de Milei en términos electorales es por la quiebra del aparato peronista, que era la maquinaria electoral por excelencia en los últimos 50, 70 años del país, ¿o no? Y cuando había una elección venían los intendentes, venían los diputados, venían los punteros, se alineaban los patitos, salían los recursos y se presionaba a todo el mundo, ¿o no? Se quebró. Es decir, que bien no están. Milei no tiene nada. Y en el marco de las agresiones que van a desenvolver, también quiero ver. No hay lucha
que no se levante en su desarrollo o apenas finaliza, ¿no es cierto?, con algún tipo de concesión. Es decir, que ojo con las derrotas, porque a veces las derrotas hacen creer que si te derrotan después se vienen con todo. No, bueno, acá hubo una pelea y el otro también analiza, aún habiéndote derrotado, si después puede meter el acelerador o mejor descansa un poquito y tira algo, porque tampoco va a ir a asociarte porque sabe que te ganó con lo justo. No sé si se entiende. Esto es otro problema que hay que ver. Y así se va desarrollando. Miren, Sáenz era absolutamente partidario de la famosa ley antipiquetes tal cual se votó en el Parlamento salteño, en diputado y en senador. Él era absolutamente partidario. Él solamente dijo, che, esto es un quilombo, cuando hubo una reacción de la docencia en huelga y después de un conjunto de sectores obreros y populares. Y ahí surgió el veto. Es hasta cronológico, es decir, si uno sigue eso. Entonces un gobierno que intenta, pero después mide también las fuerzas desplegadas por reacción, ni siquiera por conciencia, sino por reacción, por su adversario, que en este caso es la clase obrera y los explotados. No sé si se ve. Entonces, nuestro esquema no es tanto determinar si vamos a ganar o no, sino cómo hacemos todo lo necesario para que ante una lucha que necesariamente vamos a tener que dar, la ganemos. Perdón, Omar. Bueno, en base a experiencia propia, quiero primero corregir y decir que para mí el mensaje que estamos tirando es negativo, pero altamente, porque creo que el que lucha nunca pierde, pierde el que no lucha. Independientemente del resultado que tengamos después de luchar, siempre terminamos ganando si luchamos, ¿no? A mí me ha pasado de luchar, perdí laburo, caí en cana, perdí familia y no me sentí nunca derrotado, ¿no? Todo lo contrario, sentí de que a partir de esa lucha se activaron un montón de compañeros que antes se negaban o por miedo, como dice él, a luchar o a levantar a voz. Empezaron quizás en un número reducido, pero que viene generando una bola que se va ampliando y se va ampliando cada vez más. Tenemos que entender también que el problema no solamente es Milei, el problema es si gana Milei, si gana Massa o si gana Patricia Bullrich. Como trabajadores eso es lo que tenemos que entender para partir de ahí organizarnos, ¿no? Y la pregunta es cómo nos organizamos. Sabemos que la CGT, que nos nuclea a todos los sindicatos, por el sindicato donde yo estaba afiliado, que era la UTA, no va a llamar a una huelga general. Eso está más que claro, no la va a llamar, porque así como se paró para los medios, para la televisión, a hablar con Massa, también por detrás y fuera de los medios, también habló con Bullrich, también habló con Milei. O sea, ellos van a quedar como van a poner un huevito en las tres canastas que más o menos tienen posibilidad de ganar. Entonces la pregunta es cómo nos organizamos. No sé si todos tenemos en claro que el problema no solamente es que gane Milei, el problema es que cualquiera que gane nosotros vamos a ser ajustados como trabajadores. Entonces, ¿cómo nos organizamos? ¿Cuál es el mensaje que salimos a dar al campo? Para mí, o sea, el laburo que nosotros hablábamos con ella lo tenemos que dar en el rubro nuestro, en la punta de línea, en los talleres, ¿no? Completeando y dar el mensaje este de que no solamente Milei, independientemente de lo que vaya a votar el trabajador, porque en los grupos que nosotros estamos, hay mucho de Milei, mucho de... Está bien votar, ya está, yo no le voy a cambiar la forma de pensar y tampoco creo que lo doble a que no vote o que vote a otra persona. O a votar a quien sea, pero después nosotros tenemos que afrontar un problema de ajuste, ¿no? Entonces, ¿cómo nos organizamos? ¿Cómo le hacemos entrar a la esa al compañero? Igual nos tenemos que organizar. Vote a quien vote, gane quien gane, nos tenemos que organizar, porque nos van a ajustar nosotros. Igual la pregunta es cómo nos organizamos. ¿Diego? Sí, yo básicamente me sacó las palabras de la boca porque iba a preguntar también eso mismo, quizás desde otro lugar, porque bueno, yo estoy en la universidad y bueno, el estudiante, sobre todo el estudiante que también trabaja, sobre todo, y sin contar, bueno, estudiantes, compañeros que yo conozco además que trabajan, tienen hijos, se hace muy difícil seguir estudiando, digamos, que es lo único
espacios donde sienten que tienen una chance superadora de conseguir un mejor pasar o recibirse. Y la pregunta también sería, quizás en análogo, bueno, ¿cómo nos organizamos también en esos lugares? Igual creo que tiene una respuesta similar, anticipándome quizás por años de venir siguiendo discusiones políticas aquí en el partido, pero me llama la atención porque, bueno, en lugares donde nosotros vamos y discutimos con compañeros que se acuerdan con nosotros la política, de lo que estamos diciendo, del programa que estamos defendiendo, pero muchas veces queda ahí en el aire la pregunta, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué sería organizarse para estos compañeros que por ahí seguramente en algún momento, enfrentando las cosas, vamos a tener que afrontar eso con iniciativas prácticas, digamos? Y más ahora en una circunstancia en la que, bueno, no va a ser solo la universidad la que va a salir, sino que van a salir todos los sectores, bueno, de los trabajadores a luchar, y eso va a requerir, aparte de salir, de estar organizados, de coordinar esas luchas. Entonces ya requiere más tareas que abordar. Entonces mi pregunta también iría en el mismo sentido, bueno, en los hechos prácticos, ¿qué sería organizarse? Yo adelanto un poco con algo de lo que vengo viendo en luchas pasadas, que sería importantísimo en esos casos, por lo menos en la universidad me tocó meditar muchos años, que eso pasa por que los estudiantes salgan y, bueno, tomen conciencia de sus reivindicaciones inmediatas, como por ejemplo, no sé, las becas, el comedor universitario, mejores condiciones de cursada, pasan, ¿no?, por esperar que una camarilla se los cumpla o bueno, un rector en este caso, sino que ellos mismos tomen las riendas de esas iniciativas y discutan cómo las llevan ellas adelante, y llevándose quizás puesta a estos rectores y estas camarillas que han sido siempre un factor de obtención de la lucha. Pero más en general me gustaría, bueno, desde eso se desarrolle, no solamente desde mi experiencia universitaria, sino como algo que creo que todos vamos a tener que enfrentar en algún momento, cómo nos organizamos cómo seguimos mañana a organizar esos compañeros, capaz que nos empiezan a preguntar, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, no sé si hay alguien más, si no, yo contesto esto y hagamos un cierre si le parece por la hora. Además tengo un compromiso, hay un reportaje, también fruto de esta charla. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, si no contesto esto y paramos acá, ¿les parece? Bueno, miren, Omar, que es un honor tenerlo acá, el compañero, dirigió todo un proceso de lucha que devino en la recuperación, entre comillas, de la seccional de la UTA local, una traición de la burocracia y una respuesta que terminó siendo la toma del edificio de la UTA, y los compañeros, él y otros compañeros estuvieron presos, nosotros luchamos por su libertad, etc. Es decir, digo para los compañeros que no conocen, ¿no es cierto?, quién es el compañero que no está planteando que acá la lucha rinde. Entonces él agarra y nos dice, bueno, perder a nivel personal muchas cosas, pero a nivel colectivo el que lucha nunca pierde. Bueno, ahí está mucho mejor. Dice, pude perder muchas cosas a nivel personal, pero a nivel colectivo nunca perdí. Yo acuerdo completamente con él en ese aspecto. Y él mismo dice, bueno, acá como, lo repito porque como hay compañeros que están en el Facebook, acá como Bullrich, Massa y Milei vienen con la misma agenda de ajuste, ante cualquiera vamos a tener que enfrentarnos, entonces el problema es cómo nos organizamos. Y después Diego, que es un compañero de la juventud, también dice, bueno, acá el problema es cómo nos organizamos. Yo, una apreciación primero del problema de la lucha. Una cosa es ser un luchador y luchar y tener que luchar siempre, y otra cosa es que el nombre que tenemos que luchar siempre quiere decir que luchamos en todo momento. ¿Se entiende? Hay que saber cuándo luchar y cuándo, para seguir luchando, a veces es mejor, ¿no es cierto?, tomar ciertas precauciones o condiciones de preparación. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque acá el problema fundamentalmente es entender cómo hacemos, cómo nos organizamos, pero también entender que, por ejemplo, esta charla ya es una forma de organización. Acá hay un fenómeno interesante, que es que nosotros tratamos de hacer charlas antes de las elecciones y muchos compañeros no venían.
la hacemos después de las elecciones y tenemos charlas cada vez más nutridas, más selectas, ¿se entiende? Es decir que, contradictoriamente, nosotros ahora estamos en un proceso de organización de aquellos que vienen y debaten nuestras posiciones, nuestras ideas, que por ejemplo en el proceso electoral. ¿Se entiende? Y esta charla es de organización. Porque ustedes fíjense, si hoy en día, los compañeros docentes o los compañeros de la UTA, con los canales que ellos ya tienen, dicen, mira, acá el problema no es que esperemos que Milei nos resuelva con la dolarización o que Massa ahora resuelva los problemas, sacándolo al fondo, o que Bullrich acabe con el kirchnerismo, sino que nosotros declaremos la huelga general. Por lo menos en esa rama la huelga general se declara. Lo mismo pasa con la docencia. Yo soy un convencido de esto. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando los trabajadores dicen, bueno, hicimos una lucha, no fue bien, no fue mal, pero ahora si voto a este me resuelve el problema desde el poder, yo tengo la ilusión ya que no depende de mi acción, ¿o no? Depende del otro. Entonces no te vas a organizar para lo que nosotros consideramos que hay que organizarse. ¿Me explico? A lo sumo te vas a organizar, por ejemplo, para votar. Hay gente que considera que hoy en día, como Milei dio el batacazo, hay que organizarse por fiscalizar el voto, porque no le roben los votos, para que la casta no fragúe un intento de la población de sacarse de encima a la casta, entre comillas, ¿se entienden? Y ojo, ahí hay gente que no vamos a decir que son fascistas ni derechistas, ¿entiendes? Hay gente que tiene una posición política con la cual nosotros divergemos. Ahora, por lo tanto, el problema es cómo nos organizamos para qué, ¿se entiende? Nunca se puede separar el planteo de nos organicemos de para qué queremos organizar. Este es un punto brutal. Y ya el hecho de plantear para qué nos queremos organizar es una forma de organización, ¿se entiende? Y después, en función de que se abre este debate y los compañeros comienzan a decir, bueno, mirá, acá el problema entonces como, por ejemplo, Omar fue muy preciso, dijo, acá hay que ir a la junta de línea. Llevamos esto planteado a la junta de línea. Vos agarré y decís, che, la juventud. Ojo, en la juventud hay un gran problema, porque según los encuestadores y los analistas, fue un gran sector de la juventud la que votó a Milei, ¿no? Aquí hay una disputa, ¿o no? Y hay otro sector que hoy en día está encerrojado bajo estas extorsiones que hemos desarrollado. Entonces, ¿vamos a dar este debate o no? Abrimos los escenarios. Y en vez de ir bajo el punto de confrontación, Omar también dijo algo fantástico. Aunque después ahí yo lo resolvería de otro modo. Pero es cierto que hay trabajadores que hoy en día, si ponemos a discutir solo estrictamente quién votar, nos peleamos y no pasa nada, ¿o no? Pasa que tampoco tenemos tiempo, digamos, ya estamos ahí, ¿no? Exactamente. Pero si decimos, che, pero vos no te das cuenta que tu salario está hecho pelota ahora y que ahora tenemos que comenzar a organizar esto, ¿se entiende? Ahí tenés otra vía en donde ves el interés común. Y en el marco de ese interés común y de la organización que se va produciendo, capaz que discutir mejor lo del voto. No sé si me explico. Pero después también, el problema es que de todos modos, le tenés que decir cuál es tu posición. Y cuando vos le decís cuál es tu posición, no lo ganás ni le haces ningún ultimátum, pero queda claro después en la experiencia cuáles de las vías se corresponden mejor con el interés de ambos como trabajadores, ¿entienden? Porque el gran problema que tenemos los trabajadores es que no discutimos el voto. El otro día vi una propaganda que me llamó mucho la atención, y es que una fábrica, según el artículo periodístico, votó más a Milei, no sé si lo vieron. Y adivinen qué pasó. O sea, el artículo en realidad, la noticia no era esa, la noticia era que bajó el patrón, lo juntó a todos y le dijo, si ustedes votan a Milei, esta fábrica cierra. Así que voten con el bolsillo, ¿se entienden? Y lógicamente, se va a votar más. En el 2015 pasaba lo mismo, no sé si ustedes recuerdan. Los capitalistas, los patrones agarraban, bajaban
a su fábrica, los juntaban a los trabajadores, ¿viste? A vos no te dejan ir al baño, pero para la producción te juntan y te dicen a quién votar. Entonces, los trabajadores no discutimos el voto, pero no lo discute el capital, no lo discuten los medios de comunicación, nosotros no manejamos ningún medio de comunicación, no lo discuten los organismos financieros internacionales. Bueno, la mayor campaña contra Milei es de, por ejemplo, la Cámara de Comercio, la Cámara de Turismo, la Cámara de la Construcción, que se la pasa diciendo que acá Milei no, ¿o no? Rosenkrantz que dice, no, ojo que esto es inconstitucional. Son los capitales que, aún siendo beneficiados por una gente como Milei, dicen, che, con esa línea tenemos la espalda para llevar una línea de esas características, tenemos los elementos, las condiciones, no sé si se ve. Mejor vamos por acá. Es decir, que los trabajadores no discutimos el voto. ¿En nombre de qué? En nombre de que el voto es secreto. ¿Se entienden? Hay que discutir el voto, los trabajadores tenemos que discutir el voto. Y tenemos que discutir el no voto. ¿Se entienden? Después, lógicamente, ya si discutimos, tendremos una conciencia colectiva y el voto comenzará a ser una expresión de una conciencia colectiva. No de una conciencia, de hecho, de una gran masa de la clase que no se puede expresar y que después, sin que nadie sepa, se expresó mediante el voto, pero nadie antes sabía, ¿se entienden? En cambio, si se discute, se organiza, se ve. Ahora nuestro planteo, ojo, es un planteo para discutir, de hecho nosotros en el partido lo vamos a discutir. Los compañeros del Político Obrero vamos a discutir este problema del voto en blanco que yo he defendido acá. Y lógicamente lo vamos a discutir con los compañeros simpatizantes que están acá y todo, sin ultimátum, ¿se entienden? Pero tenemos que fijar una posición clara de cómo mejor defender adecuadamente el interés de los trabajadores en este episodio, que es parte de una lucha más general, porque el choque decisivo se va a dar en el marco de esta crisis de fondo, de esta reestructuración general y de las necesarias fuerzas elementales que van a desplegar los trabajadores argentinos, como ya lo hicieron. El argentinazo fue eso. Así la rebelión popular de diciembre del 2001 fue eso. El cordobazo, el rosariazo, el tucumanazo, etc., eran la expresión también de esa tendencia a la rebelión, no sé si me explico. Entonces, o la huelga general de junio y julio del 75, hubo un Rodríguez, una devaluación del 100% y una huelga general que surgió de una fábrica, que era la Ford. Después comenzó a tomar forma mediante ¿cómo que se llamaban? Los cuerpos delegados, las comisiones internas y las coordinadoras de fábrica que armaron esa comisión interna. 22 días después, ya no me acuerdo, recién la CGT llamó una huelga en junio del 75. Junio-julio del 75. Ya llamó para encorsetar ese proceso fenomenal de despliegue de fuerzas elementales de la clase. No sé si se entiende. Entonces el problema no es tanto decirle a los trabajadores cómo nos organizamos. Por ejemplo, vos participaste de luchas, etc. Muchos de los que están acá han participado de luchas, han participado acá hasta de enfrentamientos con la policía en el marco de feroces represiones, de organización de huelgas, piquetes, etc. De reclamos en los lugares de trabajo. El compañero acaba de decir tomó la UTA. Había que armar un operativo para tomar el sindicato. ¿Se entiende? Con las disposiciones propias de algo que no podía ser Vox Populi. Es decir, que acá el problema es para qué lo queremos organizar. Y después ustedes, nosotros, todos juntos, con la conciencia y la práctica que tenemos, nos daremos los métodos del cómo. No sé si me explico. Pero ya en otro plenario hemos votado, ¿cómo hacemos llegar estas ideas a más gente? ¿Cómo le explicamos cada uno con nuestra palabra? ¿Cómo la resumimos? Porque hay mucha gente que no va a venir a una charla, pero te va a recibir una declaración. Nos juntamos a discutir con los más avesados eso y vamos armando núcleos, comités de compañeros que pelean por tal o cual posición en un lugar de trabajo, en un lugar de estudio, etc. ¿Se entiende? Es decir, ojo, el defender una idea ya es un principio de organización feroz. Y la organización en sí no va a ningún lado. ¿Se entiende?
Entonces, acá tenemos un planteo determinado. Bajo ese planteo determinado, con aquello que acuerdan, desde ya podemos discutir cómo organizamos una expansión de esto que, por ejemplo, Susana dijo, somos pocos. Ah, no importa, pero de una a una se comen las tunas, ¿o no? Así dice el dicho. Entonces, el tema es que nos vamos organizando bajo un planteo determinado sobre la base de que el primer punto de organización hoy en día es el debate con otro de este problema. Y a la clase no se le hace el ultimátum porque en la medida que uno va organizando sobre la base, en primer lugar, de exponer su posición, después solo va a ver cuando esa posición entronca, encausa y despliega fuerzas que en principio parecían que no existían. ¿Qué es lo que acaba de decir Omar? Él dijo, yo luché, todo lo demás, a mí me derrotaron, pero después se armó un marco de organización de gente que estaba en contra de lo que yo en un momento pensaba. Es decir, vos armaste un cuadro, ¿se entiende?, de irrupción para otros. Es muy importante, ¿o no? Vas destrabando. Y después también tenés que tener una comprensión y un método de organización de todo eso que vas destrabando. La continuidad también. Y una continuidad. Mirá, ahí está. Con esa cerrada. No hay nada que se pueda hacer si no es continuo, si no es sistemático. ¿Se entiende? Porque después nos aprietan y salimos todos, ¿o no? Pero después afloja un poquito y ya nos relajamos. Pero el mundo de lo sistemático. Bueno, el debate sigue. Perdón, Vero. No, algo cortito, digamos, para ir cerrando, de acuerdo a las intervenciones de los compañeros. Nosotros como asamblea, por ser miembro del polo, hemos discutido en la asamblea que tenemos en Norte, de que nosotros no podemos esperar a lo que vaya a pasar en octubre, a lo que vaya a pasar en las elecciones. ¿Por qué? Porque la crisis es ahora tenemos que la inflación devora los salarios de los trabajadores y que las negociaciones que se ponen en curso no son en pos del beneficio de la clase obrera. Ante esto, nosotros el día de ayer hemos sacado un volante con la asamblea donde planteamos toda esta situación en general con nuestras palabras, cómo llevarlo a los lugares de trabajo, y hemos estado, como planteaba el compañero, en la punta línea del 6B, en el centro de salud de 17 de octubre, y con trabajadores que están ahí en los corralones de la zona. Los hemos invitado a una reunión para el próximo jueves a las 7 de la tarde en el local que nosotros tenemos, donde podamos discutir un plan de lucha, donde pongamos en pie un plan, digamos, donde estén en pos del beneficio de los trabajadores, donde veamos qué podemos discutir, cómo nos podemos organizar. Así que bueno, tenemos algunas confirmaciones, así que eso sería la semana que viene. Bueno, me voy, les digo, realmente impresionante. Porque las elecciones fueron el 14 de agosto, yo al otro día dije, tenemos que ir a los compañeros de Zona Norte, del Polo Obrero, que ellos se organizaron para hacer una campaña en favor de nuestras listas. Entonces tenemos que ir a dar un balance y plantearle todo esto. Bueno, resulta que ni pudimos ir, no sé hasta qué punto peleamos ir, ¿no es cierto? Pero no hizo ni falta, mirá todo lo que organizaron. Les comento todo que nos acabamos de enterar. Impresionante. Bueno, creo que no hay mejor forma de terminar por lo menos el debate de hoy. Esto lógicamente sigue, desde ya todos los compañeros los invito a que se lleven nuestro periódico, a que ¿cómo se llama? Si quieren llevarlo para pasar a otros, ¿no es cierto? Que se lleven también, digan, che, mira, yo me quiero llevar unos cuantos, queremos pasar a otros, tenemos una declaración provincial también para discutir esto, que nos quedemos para organizar lo que decía Vero, che, mira, yo quiero ir a volantear acá, allá, vemos todo lo que ustedes consideren, ¿no es cierto?, como posibilidad de desarrollo de este debate. Y desde ya quedan todos invitados a una charla mucho mejor que esta, por supuesto, ¿no es cierto? El 5 de octubre.
5 de octubre va a venir nuestro compañero Jorge Altamira en el marco de esta campaña de clarificación del conjunto de los trabajadores para discutir nuestras caracterizaciones con todos los que vengan, y desde ya queremos que este salón, que hoy en día tiene muchos compañeros, rebalse, como rebalsó la última vez, ¿no es cierto?, con Violeta y con Marcelo, en un acto que hicieron los compañeros acá. Y con él también van a poder debatir todas sus inquietudes. Así que 5 de octubre, desde ya agenden una nueva cita. Y en el transcurso vemos cuántos compañeros ganamos, a que uno dice, perdón, ¿no? Pero una vez dice, bueno, mira, Omar siempre me hace acordar esto. Una vez dice, bueno, mira, esta es mi posición, pero si no te convenzo, vení escuchando a este. Vení, tú dices, vení, ¿no es cierto? Y la lleva a Violeta ahí a con los compañeros, manda los audios, no sé si lo que... Eso es una disposición. ¿Se entienden? Entonces a veces uno dice, bueno, esto lo explico hasta acá, bueno, Jorge lo va a explicar mejor. Así que desde ya están todos invitados. Bueno, compañeros, muchas gracias.